Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy nos corresponde continuar con los principios fundamentales del trabajo hidráulico y neumático, ¿no? Entonces, en este punto vamos a comparto las diapositivas. Bueno, vamos a revisar el día de hoy algo rápido sobre la ley de Pascal, ¿sí? O el principio de Pascal. Son temas fundamentales que nos competen tener conocimiento, tener el conocimiento debido para poder seguir trabajando con el tema de lo que es hidráulica, en este caso, hidráulica y neumática. Y luego aplicarle a la electroneumática, ¿no? Entonces, el principio de Pascal es el que se resume en la... Cristian Salazar. Se resume en el funcionamiento de una prensa hidráulica. ¿Cómo funciona una prensa hidráulica? Nosotros aplicamos una pequeña fuerza o cómo funciona una gata. En el caso para que se nos haga más clara la idea, nosotros tenemos una gata hidráulica en la cual nosotros aplicamos una pequeña fuerza al momento de bombear o al momento de generar presión. Y en el segundo punto podemos levantar, en este caso, el vehículo. De esta manera funcionan muchos mecanismos industriales en donde se tiene una pequeña fuerza, se aplica una pequeña fuerza y se mueven grandes volúmenes y grandes pesos, ¿no? Para considerar lo siguiente, lo que nos indica que en el principio de Pascal, que el fluido normalmente que se utiliza en la hidráulica es un aceite mineral. Sí, un líquido hidráulico es un aceite mineral con características de soportar fuerzas, soportar temperaturas. Por los que en los circuitos donde se emplean dichos fluidos reciben el nombre de oleohidráulicos. ¿Sí? La gran diferencia entre trabajar con aire y trabajar con líquidos, y esto sí quiero que nos quede claro, es que los líquidos son prácticamente incomprensibles. ¿Sí? Es la palabra, incomprensibles, que no se puede comprimir. Lo que nosotros habíamos dicho en clases anteriores era que el gas nosotros lo podemos comprimir, podemos aumentar la presión y lo que hacemos es disminuir el volumen, ¿no? El volumen que ocupa, pero aumentamos presión. En el caso de los fluidos no pueden comprimirse, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros aplicábamos para que disminuyera el volumen en el gas? Aplicábamos presión. Pero entonces en el fluido nosotros no podemos aplicar presión para que se compriman. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A desplazar el cuerpo, a desplazar el volumen. La misma presión que nosotros ejercemos hacia un punto, esta presión la puede ejercer hacia todos sus lugares. Entonces, sabiendo eso, lo que nos dice en el principio de Pascal, y esto sí es textual, la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmiten por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Es decir, que si nosotros aplicamos por un punto A de presión, el recipiente va a estar expuesto a toda la presión en todo su componente. Entonces, si nosotros tenemos un punto A de ingreso, para evitar el daño de los equipos tenemos que tener un punto B. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener un movimiento de un cuerpo desde un punto A, ejerciendo una presión en un punto A, y podemos mover un cuerpo hacia un punto B. ¿Sí? La estructura de los fluidos que en ellos se transmiten, lo que transmitimos son presiones. Entonces, lo que nos dicen que este comportamiento fue estudiado por un científico francés, conocido como Pascal.
en la que estableció que la presión ejercida en un punto de fluido se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. Entonces, como les digo, tenemos la presión ejercida desde un punto y hace fuerza, o la presión se distribuye hacia todos los puntos que está siendo expuesto su presión, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, continúo. De esta manera, por ejemplo, lo que nos indicaba, lo que les indicaba anteriormente, un gas trata de expandirse hasta que la presión sea la misma en todos los puntos. Dice. En un sistema abierto será hasta igualarse la presión atmosférica. Eso nos está hablando de la diferencia entre el hidráulico y un neumático. Entonces nos dice, por ejemplo, un globo de aire se vacía al abrir la boquilla hasta igualar la presión con la presión atmosférica. Abrimos un compresor o abrimos una válvula de desfogue del compresor y lo que va a hacer es vaciarse el líquido hasta que se vacíe o iguale la presión atmosférica. En el caso de un compresor, no es que se queda vacío, no es que se queda vacío obviamente el tanque, lo que va a hacer es igualar la presión o se va a salir el gas hasta que la presión sea la misma adentro del tanque con la presión de afuera, la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, una aplicación práctica del principio de Pascal es una prensa hidráulica, ¿sí? Formada por dos pistones unidas mediante un líquido encerrado. Entonces, si aplicamos la fuerza sobre el pistón 1, la presión se transmite hacia el pistón 2 produciendo una fuerza 2. Sí, entonces lo que nos dice es, sabemos que la presión es fuerza sobre área. Entonces, la presión 1, que es igual a fuerza sobre área 1, es igual a la presión 2 y es igual a la fuerza sobre área 2. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que es una ecuación que está en equilibrio, en la que nos dice lo que su fuerza sobre superficie, presión, es igual a presión 1 igual a presión 2. Y si transformamos las presiones, sabemos que la presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, fuerza sobre área 1 es igual a fuerza sobre área 2. Entonces, vemos nosotros este principio bien básico nos dice que tenemos la gráfica, nuestra gráfica, en donde aplicamos una fuerza pequeña en el cilindro 1 y en el cilindro 2 tenemos una fuerza que se multiplica y podemos aplicarla, podemos mover objetos de mayor tamaño. Entonces, nuestro principio nos indica que, como ustedes ven, tenemos una área 1 muy pequeña y el área 2 es muy grande, pero gracias a la fuerza que nosotros aplicamos y al principio de Pascal, que nos indica que la fuerza ejercida sobre el fluido es empujada hacia todos los puntos de igual manera, entonces obviamente la construcción que va a tener nuestro cilindro o nuestro componente va a ser tal que va a impedir que se fugue el gas, el líquido, pero sí va a permitir que empuje al cilindro 2. Entonces, este es el esquema o este es el funcionamiento de lo que es una bomba hidráulica. Sí, un cilindro hidráulico. Aplicamos una pequeña fuerza y podemos obtener como resultado una fuerza de gran tamaño. Entonces, tenemos eso. ¿Alguna inquietud, muchachos, para tener criterio claro de lo que es el funcionamiento? Los escucho. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, no sé si soy yo o el resto de mi compañero también tendrá alguna dificultad con el audio. Yo le escucho entrecortado. Ya. Bueno, con todo, a ver, ¿desde qué parte no escucharon o qué parte no les quedó claro? Con todo, la clase está siendo grabada y sí la podemos revisar nuevamente en el aula, ¿no?
Ah, listo, ingeniero, gracias. Ya, ¿alguna inquietud de esto antes de seguir, muchachos? ¿Entendido el tema? Bueno, lo que se ha visto explico brevemente, ¿no? Como decía, el principio de Pascal, lo que nos dice es de que podemos aplicar una pequeña fuerza, podemos nosotros mover un gran volumen, ¿sí? La fórmula que nos dice, lo que nos decían en este punto, las presiones se trabajan con presiones ideales, con valores ideales. En este caso nos dice que la presión 1 es igual a la presión 2, ¿sí? Y sabemos que presión es fuerza sobre área. Entonces tenemos fuerza 1 igual a fuerza sobre área 1 es igual a fuerza sobre área 2, ¿sí? Entonces, nuestro conjunto, nuestro elemento, lo que nos indica es de que podemos empujar un pequeño cilindro, como vemos ahí en el esquema de la prensa hidráulica en la figura 1. Empujamos un pequeño cilindro y este a su vez se multiplica la fuerza debido a que el cilindro 2 es de una dimensión mayor. Entonces, podemos aplicar una pequeña fuerza para impulsar un gran componente o un gran cuerpo. Hasta ahí eso se entendió, muchachos. ¿Sí me lograron escuchar en este momento? Sí, ingeniero. Esa parte quedó clara. Ya, entonces, como les digo yo a ustedes, muchachos, a mí no me interesa mucho que nos pongamos a calcular o que nos pongamos a diseñar componentes y sistemas, porque todos estos componentes, en el momento en el que nosotros querramos aplicarlos, vamos a encontrar ya en libros, en tablas, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es tener la idea clara de cómo es el funcionamiento. Les pongo el ejemplo, ustedes van a hacer un diseño de una red en la que tengan que, por ejemplo, subir 2 metros una carga de 1 tonelada. Entonces, fácil es hacer un cálculo pequeño, cuál es el área 1, cuál es el volumen, cuál es la presión. Pero primero, las presiones, ustedes las van a encontrar en tablas, porque van a comprar una bomba. La bomba nos va a decir la presión a la que el sistema trabaja. O sea, por decir, tengo 50 libras de presión y estas 50 libras de presión son capaces de subir hasta 100 libras de peso. Entonces ya son tablas, no les digo, pero a cambio nos vale que nosotros tengamos el conocimiento o el criterio de cómo sería el funcionamiento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí un ejercicio resuelto, bien básico, que lo que nos dice es, disponemos de 2 pistones, ¿sí? La sección 1, vamos haciendo la idea que es la gráfica, que es esto de aquí, ¿no? Es un esquema. Tenemos 2 secciones o 2 cilindros. El cilindro de entrada, o sección 1, es de 20 milímetros cuadrados, ¿sí? Y la sección 2 es de 40 milímetros cuadrados. Unidos por una tubería en la que necesitamos levantar un objeto con un peso de 40 newton, es decir, que el cilindro 2 tiene ya 40 newton, o es el peso, por decir, de un vehículo, de una estructura o de un cuerpo que necesitemos levantar, situado sobre el segundo pistón. ¿Cuál sería la fuerza a aplicar sobre el primer pistón? Hacemos una transformación, ¿sí? Hacemos una transformación básica de fórmulas. Fuerza 1, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces hacemos una fórmula concreta, una fórmula rápida, una transformación de fórmulas y entonces nos dan los siguientes resultados. No sé si los están copiando y sí valen que copien para que ustedes tengan claro cómo es el funcionamiento o cómo es los ejercicios básicos. Vamos a tener un cilindro 1 y vamos a tener un cilindro 2. Tenemos fuerza 1, fuerza 2. Los valores básicos que vamos a tener siempre son el diámetro del cilindro 1 y 2, la fuerza aplicada, en este caso presión 1 o 2, y la superficie. Entonces, vamos a ver en este caso cuánta fuerza vamos a aplicar para subir 40 newtons. Entonces, haciendo la transformación, vamos a darnos cuenta
que para en el cilindro 2 subir 40 newtons, vamos a aplicar nosotros 20 newtons. Entonces, estamos hablando de que necesitamos la mitad de fuerza para subir un peso mayor. O sea, la mitad del peso necesitamos para subir el doble del peso, gracias al cálculo que se realiza y gracias a la dimensión o la sobredimensión que existen entre los cilindros. Entonces, este ejercicio es un ejercicio bastante básico en donde nos podemos corroborar el funcionamiento del principio de Pascal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otra pequeña gráfica que nos ayudará a comprender de mayor forma. Sí, entonces nosotros lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Más detallado, tenemos que el gas nuestro es incomprensible, sabemos que el gas no lo podemos comprimir. Entonces, toda la fuerza que nosotros apliquemos en el cilindro 1 va a ser distribuida en todo el componente, en todo el cuerpo. Sí, la presión va a ser ejercida hacia todas las paredes. Pero como tenemos una área 2 que es un móvil, entonces vamos a tender a que esta fuerza sea dirigida hacia el cilindro 2. ¿Sí? Entonces recapitulamos, nosotros decimos que presión 1 es igual a presión 2. Presión que ejerce aquí en este cilindro es la misma que se ejerce en el cilindro de salida, con la diferencia de que tenemos cilindros de diámetros distintos. Entonces, sabiendo que presión 1 es igual a presión 2, tenemos que la presión es fuerza sobre área, entonces tenemos presión 1 sobre presión 2. Y de esta manera, sabiendo esos valores, sabiendo esos datos, nosotros lo que podemos hacer es, en este caso, en el cilindro 1 poder tener el peso de una persona y en el cilindro 2 podemos tener el peso de un vehículo o de una carga mucho más grande. Y obviamente ya por elementos de fuerza, de presión, iremos a ejercer la presión necesaria para mover el cilindro 1 hacia abajo y el cilindro 2 tendría que salir del sistema, haciendo la elevación, la subida o la bajada de los componentes de mayor peso. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender la función que ejerce de qué manera nosotros podemos determinar el principio de Pascal. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice que el principio se fundamenta en el funcionamiento generalmente de las máquinas hidráulicas, la prensa, el gato, el freno, el ascensor, la grúa, hay muchos componentes que son, en este caso, hidráulicos. Entonces, eso es lo que teníamos en esta clase que revisar, que era sobre el principio de Pascal, muchachos. Les voy a subir la clase para que revisen nuevamente, que lean, y les vamos a plantear unos pequeños ejercicios que son básicos para hacer para resolver. Y como les digo, más que para saturarnos en temas de ejercicios, lo que nos interesa a nosotros es comprobar y ver la diferencia en el funcionamiento. En este caso, este ejercicio que se ha propuesto, el ejercicio que está resuelto en este punto, lo que nos indica es ciertamente de que tenemos una pequeña fuerza, aplicamos una pequeña fuerza o aplicamos la mitad de la fuerza en este punto y logramos levantar el doble del peso, gracias a la variación que tenemos en los cilindros. ¿Sí? Entonces, muchachos, hasta ahí alguna inquietud, si me hacen saber. De mi parte, ningún ingeniero. Hasta ahí, muchas gracias. Solamente lo Sí, primero ingeniero. me quedó inconcluso, pero ya voy a revisar la clase grabada para ponerme al tanto de lo primero. Ya. Sí, muchachos. Entonces, como les digo, les subo la clase. Tengo pendiente subir la clase anterior. Hemos estado con un problema en el internet, no he podido subirla.
subo la clase anterior a esta clase y les comento las actividades que vamos a realizar. Son unos pequeños ejercicios que nos servirán para diferenciar este tema y para tener claro de que podemos, como les digo, podemos hacer pequeños esfuerzos y subir o elevar bastantes cargas, ¿sí? Esto es una aplicación que se tiene en la vida real. Los datos o los ejercicios que hagamos netamente serán temas didácticos. En la vida real ya aplicamos un tema de esfuerzo, torque, torsión, pero como les digo, son componentes que ya vienen en todo caso medidos en tablas y medidos en cilindros. Es decir, yo compro un cilindro que me es capaz de subirme tanto peso a tanta distancia de acuerdo a la presión que ejerce una bomba. Entonces, como les digo, ya son temas que en la industria ya están medidos. ¿Sí? A nosotros como tecnólogos no vamos a diseñar nosotros, sino que en el momento en el que tengamos que hacer una red de este tipo, lo que vamos es a seleccionar lo que ya está fabricado. ¿Sí, muchachos? Entonces, si no hay ninguna inquietud adicional, muchachos, entonces quedamos con eso y esta es la clase que hemos tenido el día de hoy. ¿Sí? Bien, ingeniero, muchas gracias. Listo, muchachos. Pasen bien entonces. Estamos conversando. Mañana. Gracias.